¿Qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Eh, pues el día de hoy, bueno, espero que se encuentren muy bien y que pues se estén preparando para el examen que ya está en la plataforma para que ustedes lo puedan contestar. Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase número 11. Vamos a ver lo relativo a la prueba pericial. Bueno, sin más, pues vamos a dar inicio a la clase. Les voy a compartir unas diapositivas, denme un segundo. Ah, muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a ver lo relativo a la prueba pericial. Bueno, ¿qué es la prueba pericial? Tenemos que el dictamen pericial es el juicio emitido por personas que cuentan con una preparación especializada en alguna ciencia, técnica o arte, con objeto de esclarecer alguno de los hechos materia de la controversia. O sea que este tipo de prueba se ofrece o se va a desahogar cuando necesitamos probar hechos que se encuentran relacionados o que necesitan un conocimiento específico o especial de una persona que cuente con esos conocimientos, que tenga esta preparación en determinada ciencia, técnica o arte. Dice la preparación del juzgador, el cual solo es o debe ser un perito en derecho, no puede alcanzar todos los ámbitos del conocimiento científico y de la técnica. Sí, y sin embargo, en ocasiones debe resolver conflictos que presentan aspectos complejos, los cuales requieren esos conocimientos. En estos casos es cuando el juzgador debe ser auxiliado por peritos. Sí, o sea, em, se suele decir que el juez es perito en derecho porque pues debe conocer debe ser un experto en la rama del derecho en la cual imparte justicia. Por eso se le dice que es perito en derecho. Pero pues el juez no va a tener todos los conocimientos, ¿verdad? Nada más él pues se especializa en el derecho, pero no va a tener los conocimientos necesarios para poder conocer aspectos relativos a una determinada ciencia, técnica o arte, como ya precisamos. En esos casos, cuando se requiera el juez que sea apoyado o auxiliado para determinar sobre estas cuestiones, pues se suele ofrecer por las partes la prueba pericial. Esta prueba pericial, pues un ejemplo, pues, lo más común siempre es cuando en el juicio se tacha de falsa alguna firma que se haya plasmado en algún documento. Para demostrar la falsedad de esta firma, pues comúnmente se ofrece la prueba pericial, que es la más idónea o la más indicada para poder esclarecer sobre la falsedad o veracidad de la firma. Entonces, en este tipo de hechos que se presenten demostrar, pues se necesitan de conocimientos técnicos especializados en el área de la grafoscopía, y en caso de que se diga que el documento pues está alterado, pues sería en el área de documentoscopía. Ahí pues son áreas que requieren para su estudio requieren de una persona que se encuentre especializada, que pueda determinar sobre, en el caso de la falsedad, pues sobre la falsedad o veracidad de la firma, o en caso de que se establezca que o algún documento ha sido alterado porque se modificó su contenido, pues sería en documentoscopía. También
No solamente en esta área o en estos casos pues se ofrece la pericial, sino que también en los casos relativos a cuando se va a evaluar algún inmueble para saber el valor que este inmueble tiene en el mercado, pues también se necesita de el auxilio de peritos especializados en el área de evaluación para que ellos, en base a los estudios que realicen, puedan determinar cuál es el valor de determinado bien inmueble. Esa también sería otro ejemplo de cuando se ofrece la prueba pericial, pero pues también existen pruebas periciales que se ofrecen para los efectos de realizar mediciones en terrenos, en el caso de que el juicio verse sobre alguna invasión por un tercero de que te obtenga la posesión de un bien que no sea de su propiedad, sino que sea de propiedad de un tercero y se encuentre invadiéndolo, ya sea en su totalidad o en una parte. En esos casos, pues sería necesario una pericial para determinar qué parte del inmueble se encuentra invadido. Ahí también, pues es un ejemplo de cuándo se puede ofrecer la pericial, pero esencialmente, pues la pericial se ofrece cuando las partes, ya sea actor o demandado, pretenden demostrar hechos que requieren de conocimientos técnicos y específicos en alguna ciencia, técnica o arte. También podríamos decir que existe pues la pericial para la traducción de algún documento. Se necesita de un perito especializado en traducción que conozca del lenguaje extranjero en el cual está escrito o elaborado el documento para que lo traduzca al idioma español al que nosotros usamos. También ese podría ser otro ejemplo de cuándo puede ofrecerse la prueba pericial. Y en otros casos, pues en materia familiar, pues se puede ofrecer el pericial en psicología o para que se haga un estudio del estado emocional de alguna de las partes o algún menor, ¿verdad? En esos casos, pues también ahí se podría ofrecer la pericial porque pues se requiere de un conocimiento especial que el juzgador pues no va a tener, ¿verdad? Porque el juez pues únicamente se limita a ser conocedor del derecho, pero respecto de estos ramas o em, materias específicas, especiales, pues no va a tener el conocimiento necesario para poder esclarecer el hecho que se pretende demostrar. Entonces, para eso se ofrecen los juicios de peritos de personas especializadas para que estos puedan ayudar a estos dictámenes que se emitan sirvan para auxiliar al juzgador, al juez, a emitir una determinación. Entonces tenemos que lo relativo a la prueba pericial pues se encuentra en el artículo 309 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Dice, el juicio de peritos tendrá lugar cuando para conocer o apreciar algún hecho en materia de prueba sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte u oficio y en los casos en que expresamente lo prevengan las leyes. Pues sí, hay algunos casos en que sí expresamente se prevé por la ley que algún hecho pues se debe demostrar con la pericial. Y entonces en el artículo 310 del ordenamiento en comento del Código de Procedimientos Civiles del Estado dice, eh, nos establece pues algunos de los lineamientos para el ofrecimiento de la pericial. Dice, a ver, denme un segundo, vamos a verlo mejor aquí en el código.
310. Aquí está. Va, no, sí está. Es igual. Dice, cada parte dentro del tercer día nombrará un perito a no ser que se pusieran de acuerdo en el nombramiento de uno solo. Bueno, este es pues aquí también se podría ver uno de los principios del el principio de contradicción que rige el proceso civil, porque dice que cada parte podrá nombrar perito. Entonces, si yo el oferente, por decir, yo soy la parte demandada y me están demandando el cumplimiento de un contrato de compraventa, pero pues yo contesto y me excepciono y digo que yo no lo firmé, que es falsa la firma, entonces pues yo tendría que ofrecer la prueba pericial para demostrar la falsedad de esa firma. Entonces, pues yo cuando ofrezca mi pericial tengo que designar a un perito, a una persona especializada en la rama de la materia que se ocupa para demostrar este hecho. Lo tengo que mencionar, pero a su vez, pues va a dar vista de este ofrecimiento a la parte actora para que ella también pueda ofrecer su perito, designar perito. Esto con el fin de que pues cada parte tenga dentro del procedimiento un dictamen el del perito de intención de cada una de las partes. Pero también nos establece aquí el artículo 310 que pueden ponerse de acuerdo tanto actor o demandado y nombrar un solo perito. Aquí nos dice, como en este artículo 310, pues dice cada parte dentro del tercer día nombrará un perito a no ser que se pusieran de acuerdo en el nombramiento de uno solo. El tercero en discordia será nombrado por el juez. Aquí nos habla de uno tercero en discordia, un perito tercero en discordia. Bueno, esto es en el caso de que los dictámenes que se llegaran a ofrecer por cada uno de los peritos de las partes pues fueran discrepantes. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, que no coincidieran. Por decir que uno dijera que sí es la firma y por el contrario el otro dijera que no es la firma. Entonces ahí pues se necesita el juicio de un otro tercer perito que este es pues nombrado por el juez para que éste emita un dictamen y determine lo que él cree, lo que a su entender y saber se advierte de pues de la falsedad o no de la firma. Esto con el fin de, pues, tener más elementos para analizar por parte del juez para poder determinar sobre la falsedad o la veracidad de la firma. Entonces dice, bueno, ya vimos eso, el tercero en discordia será nombrado por el juez, aquí dice. Y aquí, bueno, vienen algunos de los requisitos que necesitan cumplimentarse por el oferente de la prueba. Dice, el oferente de la prueba señalará con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba. Es muy importante que el oferente de la prueba, en tratándose de la pericial, señale con precisión cuál es la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual debe practicarse la pericial. También debe de precisar, como aquí sigue diciendo, dice los puntos sobre los cuales versará las cuestiones que se deban resolver en la pericial. O sea, qué va a hacer el perito, qué va a determinar. En caso de falsedad de la firma, pues qué va a determinar que la firma pues no es de quien se le imputa, sino que es falsa. Podrían ser eso uno de los puntos sobre los cuales puede verse a la pericial. Y dice las cuestiones que se deban resolver en la pericial. Pues sí, se deberá de resolver pues lo relativo a que si es falsa o no. También se menciona aquí que se debe precisar la cédula profesional del perito, la calidad técnica, artística o industrial del perito,
por decir si es un perito en grafoscopía, documentoscopía, evaluador, es un ingeniero, bueno, también en dados casos, pues es necesaria la pericial en ingeniería para determinar sobre cuestiones propias de esa rama, ¿verdad? De la ingeniería, algún pues daño en un inmueble, en las estructuras, en la cimentación. Cuando sean acciones relacionadas con esas cuestiones, pues ahí sería necesario una pericial en ingeniería. Y dice así la cédula profesional, calidad técnica, artística o industria del perito que se proponga. El nombre y apellido y domicilio del perito. Y pues como lo indica el artículo 230, me parece, aquí también nos lo refiere, que dice que además de todo esto que ya precisamos, eh, debe exponerse al momento de ofrecer la prueba la relación de tal prueba con los hechos controvertidos, o sea, qué hechos pretendemos probar con esta prueba. Y luego dice aquí si cual tarea, cualquiera de los requisitos anteriores, el juez apercibirá al oferente para que subsane la omisión dentro del término de 24 horas. En dado caso de que al nosotros llegar a ofrecer la prueba y no seamos omisos en precisar alguno de estos requisitos, pues el juez tiene la facultad de prevenirnos, por decir, nos amonesta o nos dice al momento de emitir su determinación respecto de la prueba, que en el momento que la ofrecemos, él analiza y ya nos apercibe si falta alguno de estos requisitos y según lo establecido por la ley, pues nos dará el término de 24 horas para que nosotros lo podamos subsanar o mencionar cuando omitamos alguno de estos requisitos. Y en caso de no hacerlo así, pues la sanción es o la consecuencia es el desechamiento de la prueba pericial. Pues bueno, esos serían algunos rasgos generales de la pericial. Eh, en cuanto a su ofrecimiento, este, a ver, denme un segundo. Bueno, me faltó esto en el segundo párrafo del artículo 310, el que estamos analizando. Dice que una vez, bueno, ya cuando hayamos cumplido con estos requisitos y dice admitir a la prueba, quedando obligadas las partes a que sus peritos dentro del plazo de 3 días presenten escrito en el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño. Entonces, nosotros en nuestros escritos de ofrecimientos respectivos vamos a designar a nuestro perito, el cual y vamos a precisar cada uno de los requisitos que ya establecimos y que vienen en el primer párrafo del artículo 310 del que estamos analizando. Entonces, ya que se admitió, el juez va a las partes, o bueno, el juez va a admitir el auto donde admita y nos va a prevenir para que dentro del término de 3 días nuestros peritos comparezcan dentro del juicio a aceptar el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño. Entonces, ya que la ofrecimos y se admitió, ahora le toca a los peritos pues comparecer dentro del juicio para aceptar el cargo que nosotros le estamos otorgando de perito. Para lo cual, pues, como dice aquí, deben anexar una copia de la cédula profesional y los documentos relativos que acrediten el arte, técnica, industria, ciencia, oficio para que el que se les designa. Esto con el fin de saber o poder determinar que efectivamente estas personas pues sí están calificadas para emitir el dictamen correspondiente y objeto del desahogo de la pericial. Para esos efectos, entonces dice que también deberá manifestar bajo de protesta de decir verdad que conoce los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial y que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular. Y una vez que ya
han aceptado el cargo, entonces ahora sí quedan obligados a rendir su dictamen dentro del término que a discreción del juez determine. Entonces, ya que primero pues la ofrecemos, se admite, se previene a los peritos para que acudan a aceptar el cargo conferido, lo aceptan y una vez que ya lo aceptaron, pues entonces sí, ahora el juez les establece un término eh, que es fijado por este discrecionalmente para que puedan elaborar el dictamen pericial que es necesario que se rinda para esclarecer los hechos controvertidos objeto de la pericial. Y aquí está como les había mencionado. Aquí dice este artículo en su segundo párrafo, dice, en el caso de discrepancia de los dictámenes, el juez designará un perito tercero en discordia y de ser necesario ordenará que dictamine fuera del término probatorio o de la audiencia de pruebas y alegatos en aquellos juicios que la tengan. O sea, en caso de que haya una discrepancia entre los dictámenes que rinde el perito de cada una de las partes, que no se pongan de acuerdo, que uno diga que sí y otro diga que no, el juez puede designar un perito tercero en discordia. Y aquí nos dice, pues, y que si es necesario, pues, designación del perito y la rendición del dictamen lo puede hacer fuera del término probatorio de la audiencia de pruebas y alegatos en los casos en que así lo en los juicios que así que se celebren audiencias de pruebas y alegatos. Entonces, básicamente, pues eso es lo relativo a la prueba pericial, que es una prueba donde se necesita de terceros que comparezcan al juicio, que tienen conocimientos especiales en determinada rama de la ciencia, arte u oficio para poder determinar respecto de ciertas cuestiones que le son ajenas al juzgador porque éste no tiene los conocimientos técnicos necesarios para poder analizar los hechos o sí, o sea, cuando el juez pues no tenga esos conocimientos, pues es necesario o se requiere de que se ofrezca la pericial para poder esclarecer un hecho en específico que sea necesario el conocimiento de cierta arte o técnica o profesión especializada. Entonces, más a grandes rasgos, eso es lo relativo a la pericial. Cómo, cuándo es necesario cuándo es necesario que se ofrezca y cómo debe ofrecerse, básicamente conforme a lo establece el artículo 310 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Ahora vamos con la siguiente prueba, que es la de inspección judicial. Esta prueba es una prueba que requiere de materialización y de intervención por parte del juez y del personal del juzgado, el secretario escribiente, pero más que nada del juez y del secretario, porque esta prueba, eh, aquí vamos a ver una definición de este autor, dice Becerra Bautista define este medio de prueba como el examen sensorial directo realizado por el juez en personas u objetos relacionados con la controversia. Esto más o menos, ¿qué quiere decir? Bueno, la prueba de inspección judicial es una prueba que requiere para el desahogo que el hecho que se pretende probar con esta prueba pueda ser percibido con los sentidos, o sea, con de vista, que el juez lo pueda percibir a simple vista. Contrario a la prueba pericial, en esta prueba de inspección judicial no es necesario que tenga un conocimiento técnico especial, sino que como lo dice aquí el autor,
Es un examen sensorial directo realizado por el juez. Es un examen que el juez hace donde se constituye en determinado punto o se le muestra determinado documento donde el juez, por el simple hecho de poder apreciar con su vista el documento que se le presenta o la situación que impera, pues eso es suficiente para que se pueda ofrecer la inspección. O sea, es un hecho que pueda apreciarse a simple vista y que esté ocurriendo en el momento, no que haya ocurrido eh, con tiempo en tiempo pasado o que sea un hecho de tracto sucesivo que se requiera la observación por un tiempo prolongado, sino que sea algo que ocurra en el momento. Y aquí, pues, bueno, eso es la naturaleza de la inspección. Porque es una prueba que requiere de una materialización y que intervenga el juez y el secretario para dar fe de algún hecho que se pueda ser apreciado por los sentidos y que pueda apreciarse a simple vista por el juez. Y bueno, aquí en los artículos que vamos a ver a continuación se establece el, algunos de los lineamientos o los lineamientos para el ofrecimiento. Dice, el reconocimiento se practicará siempre previa citación de las partes, fijándose día y hora y lugar. Por ejemplo, bueno, si yo ofrezco la prueba de inspección judicial, la puedo ofrecer para que el juez vaya a determinado lugar y se le muestre algún documento que se encuentra contenido en diverso archivo, por decir, de una institución pública o privada. Entonces yo la ofrezco en ese sentido, que yo pido que el juez vaya y se le muestre el documento, que lo inspeccione, porque está en resguardo de esa institución pública o alguna persona moral privada, alguna sociedad anónima, una sociedad mercantil. Puede ir el juez, constituirse en la empresa o en la institución pública y pedir que se le muestre este documento. Y en base a eso, que necesita que se te materialice por el juez, pues aquí es lo que establece que se tiene que hacer una citación donde el juez va a decir a qué hora y en qué lugar se va a desahogar la pericial. Dice, las partes, sus representantes o abogados pueden concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas. Sí, o sea, en la inspección, pues aparte de que va a comparecer el juez y el secretario o el escribiente, pueden comparecer las partes, así como los abogados que representen a cada parte o que se encuentren autorizados en autos. Y bueno, en este caso para el desahogo de esta inspección, aquí dice el artículo 322, dice del reconocimiento se levantará un acta que firmarán todos los que a él concurrieran y en la que se asentarán con exactitud los puntos que lo hayan provocado, las declaraciones de los testigos y peritos si lo hubiere y todo lo que el juez creyere conveniente para esclarecer la verdad. Entonces, una vez que ya se admitió la prueba y se sitúa las partes señalándose fecha y en qué lugar se va a deshogar la inspección, pues ya en el desahogo, una vez llegada la fecha correspondiente, para la materialización de la prueba, pues se va a levantar un acta. En esta acta eh, es un escrito que se hace donde se hace constar todo, la fecha, hora, lugar en que se cuenta constituido, quienes están presentes en el desahogo de la inspección, este, cuál es el objeto y se tiene que precisar en esta acta todos todas las manifestaciones y la descripción pormenorizada de cómo se desahogó la prueba. Y esta pues debe estar firmada por el juez y secretario
y por las personas que intervengan en la diligencia de desahogo de la pericial, de la inspección, perdón. Como dice aquí, que se deben asentar con exactitud los puntos que la hayan provocado, las declaraciones de los testigos y peritos. Esto, pues, en la prueba de inspección, además de las partes y de los abogados autorizados por cada una de las partes que los representan, pues pueden comparecer testigos para que emitan o depongan o refieran pues los hechos que sobre que tengan conocimiento y peritos pues también para que ayuden en el desahogo de la pericial para cuando así lo requiera para poder determinar o esclarecer el hecho que se pretende demostrar. Y aquí también nos dice que cuando fuera necesario se levantarán planos, se marcarán las señales de los objetos que hayan sido reconocidos y se tomarán fotografías y videograbaciones. Sí, también se pueden tomar fotografías respecto de alguna cuestión que necesite ser plasmada en una fotografía para el mejor, o sí, para el mejor desahogo de la inspección, videograbaciones. Pues esto, más que nada, bueno, en materia en materia civil, pues hay diferencias porque, por decir, cuando es materia tradicional que el procedimiento es escrito en algún juicio civil, ordinario civil, pues el desahogo de la inspección es pues con el acta, como dice aquí en el artículo anterior, el 322, que se levanta un acta. Pero en tratándose de procedimientos orales, como en el caso de un juicio oral de arrendamiento, el desahogo de la inspección es diferente porque ahí todo el desahogo se graba a través de una cámara, se tiene que llevar a una persona que lleve esta cámara para que grabe todos los pormenores del desahogo de la inspección. Entonces ahí pues todo lo que pues es como un instrumento que considero que ayuda a que esta prueba pues sea más, o sea, esté más robustecida o porque todo lo relativo a la inspección pues se va a hacer constar en ese video que va a estar grabando, no como a diferencia del procedimiento tradicional, el procedimiento escrito, que pues solamente se levanta un acta. En el procedimiento oral también se levanta un acta, pero pues queda más detalle de todo lo acontecido en las videograbaciones. Y eso es por lo que respecta a la inspección. Pero ahora vamos a ver lo relativo a la testimonial, a la prueba testimonial. Dice, en términos generales, el testimonio es la declaración procesal de un tercero ajeno a la controversia acerca de hechos a que a ésta le conciernen. O sea, es la declaración que va a dar un tercero que no es parte, ajeno a la litis, o sea, que no forma parte del procedimiento, que no participó en el acto, pero él vio el acontecimiento de determinados hechos. O sea, tiene conocimiento de ciertos hechos que incumben dentro del procedimiento. Entonces dice, a diferencia, bueno, como ya habíamos visto de la confesional, que es la prueba confesional, pues sí es una prueba que se ofrece solamente entre partes, ya sea parte actora o demandada. Aquí la testimonial, pues es diferente porque se ofrece a cargo de un tercero. Y aquí dice en el artículo 326, dice, la prueba testimonial deberá ofrecerse en la demanda, en la contestación, en la réplica o en la
dúplica, así como en el caso de la reconvención, cuando haya una reconvención, la contestación a la reconvención, la réplica o la dúplica de la misma. Tenemos que al momento de ofrecerla vamos a tener que designar el nombre, apellido y domicilio de los testigos. Y dice que en caso de no cumplirse con los mencionados requisitos no se admitirá la prueba. ¿Por qué es necesario? Pues bueno, el nombre y apellidos, el nombre de la persona, pues es necesaria pues para identificarlo, ¿verdad? Para saber quién es el que va a comparecer a declarar. El domicilio es porque hay veces que se les manda a citar a los testigos, porque por un lado, muchas de las veces las partes pues conocen a los testigos y ellos los llevan directamente al juzgado para cuando es necesario que vayan a emitir sus testimonios. Las partes se encargan de llevarlos directamente al juzgado, pero hay casos en que las partes no conocen a los testigos, no los pueden llevar. Entonces, en esos casos, el juzgado tiene que hacerles una citación por una cédula citatoria y por eso es necesario que se precise el domicilio para saber dónde podemos ir, dónde puede ir el actuario y hacerle su conocimiento que fue designado como testigo y que debe de comparecer al desahogo de la testimonial. El desahogo de la testimonial, aquí vemos en el segundo párrafo de este artículo, dice que se hará con sujeción a los interrogatorios que presenten las partes. Para que pueda desahogarse esta testimonial, necesita la parte oferente que al momento de ofrecer la prueba anexe el interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? Es el escrito donde se van a plasmar todas las preguntas que quieren que se realicen al testigo. Entonces, al momento del ofrecimiento, pues debe anexarse este interrogatorio con las preguntas, pues según el número que crea necesario la parte oferente, debe anexarse. Y aquí nos dice que el juez podrá ampliar las preguntas en los términos del artículo 341. Pues sí, el juez tiene la facultad de preguntar a los testigos para poder esclarecer el punto o poder determinar sobre la veracidad o falsedad de un hecho. Esta facultad que tiene el juez. A ver, vamos a ver el artículo 341. Aquí está. Aquí dice artículo 341, el juez examinará a los testigos, puede hacer las preguntas que estime convenientes, siempre que sean relativas a los hechos contenidos en los interrogatorios. Sí, o sea, el juez puede eh, formularle preguntas él directamente a los testigos, aunque no estén establecidas en el interrogatorio que se presente, pero que sí esté relacionada con los hechos del interrogatorio para poder esclarecer la verdad. Para estos fines, más que nada, es cuando no queda algo esclarecido, el juez puede hacer formular este tipo de preguntas adicionales para poder determinar sobre un hecho. Entonces, bueno, aquí en la testimonial, pues hay que ver que no todas las personas pueden comparecer a juicio a dar su testimonio, sino que la ley nos establece varios impedimentos que tendría una persona en específico para poder comparecer dentro de un procedimiento judicial, en este caso de naturaleza civil, a emitir su testimonio. Aquí tenemos en la fracción primera que dice el menor de 14 años, a menos que se trate de casos de imprescindible necesidad a juicio del juez. Pues primeramente la persona menor de 14 años pues no puede comparecer dentro del juicio para emitir testimonio, salvo, dice aquí, que sea de imprescindible necesidad, pero eso ya es a consideración del juez.
Aquí dice también, pues los dementes, bueno, pues esas personas que tienen una condición que no cognitiva, que pues no lo permite valerse por sí mismos, los ebrios constitucionarios y los vagos. Pues se considera, bueno, estas personas, podríamos decir, ebrios constitucionarios, pues las personas que son alcohólicas, ¿verdad? Que pues estarían la mayor parte del tiempo en un estado inconveniente y pues no sería factible pues que éstas puedan emitir algún testimonio. Los vagos, el que haya sido condenado por el delito de falsedad, pues sí, si ya se le condenó por un delito de falsedad, pues ahí sería pues un factor de riesgo, ¿verdad? Que esta persona vuelva a declarar o declare sobre algún otro hecho cuando ya hay un antecedente que ya que fue condenado por falsedades de declaraciones. Los parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado y por afinidad dentro del segundo, a no ser que el juicio verse sobre asuntos del orden familiar, el cónyuge a favor del otro, los que tengan interés directo o indirecto en el pleito. O sea, si ese testigo tiene algún interés o va a salir beneficiario con que se resuelva en cierta forma o a favor de quien lo presenta como testigo, pues ahí pues también ya habría ahí un interés de parte del testigo y ya ya pues, se podría presumir que pues no es viable su testimonio porque estaría este mm, se podría decir que sería favorable para una de las partes, ¿verdad? Eh, Dice, los que vivan a expensas sus sueldos del que los presente, a excepción de los juicios de divorcio en los que es admisible su testimonio, quedando reservado al juez la calificación de la fe que deba darse a sus dichos según las circunstancias. Pues sí, aquí nos habla de que pues si el que va a comparecer a dar testimonio pues depende económicamente de de la persona que lo presenta, pues ahí también podríamos decir que pues no sería imparcial, sino que existiría algo allí, algún interés para emitir su testimonio en favor de quien lo presenta como testigo. El enemigo manifiesto, bueno, pues ahí pues sí, obviamente pues no podría declarar. El juez en el pleito en que haya resuelto algún punto substancial, pues sí, si algún juzgador ya resolvió algún punto en algún juicio o controversia anterior y ahora conoce otro juez, pues ya no podría declarar, ¿verdad? Porque ya estaría, él ya tiene conocimiento de lo que se está ventilando en este procedimiento y pues ya no sería imparcial su testimonio. El abogado y el apoderado en el negocio en el que le sean o hayan sido, el tutor o cuidador por los menores y estos por aquellos mientras no fueren probados de cuenta de la tutela, de las cuentas, probadas las cuentas de la tutela. El sordomudo, a no ser que sepa leer e escribir, pues entonces podrá dar su declaración por escrito. Bueno, aquí dice el sordomudo, pues sí, estas personas pues no pueden eh, hablar y pues se comunican con un lenguaje especial, pero pues aquí nos dice que salvo que sepan leer y escribir, entonces pues yo digo, pues aquí al saber escribir pues ya pueden dar su testimonio por escrito, pero pues en la actualidad, dado los avances y em, el cambio de criterios sobre la no discriminación de las personas con capacidades diferentes, pues en dado caso podría, desde mi punto de vista, pues podría citarse algún traductor, ¿verdad? Alguien que conozca el idioma de señas que hablan este tipo de personas para que pueda traducir
el te- eh, para que pueda ser entendible para nosotros el testimonio que deponga. El taur de procesión, pues sí, los que se dedican a las apuestas, el facilitador de los mecanismos alternativos para la solución de controversias, que hubiera conocido o resuelto algún conflicto relacionado con el asunto materia del juicio. Entonces, eh, esos son algunos de los, bueno, son algunos de los impedimentos que nos marca aquí la ley por los cuales una persona se encuentra impedido para emitir su testimonio, porque de llegarse a desahogar y emita o exponga las respuestas a las preguntas que se les lleguen a hacer, pues no se consideraría como su testimonio como con parcialidad, sino que pues se habría algún interés en que el negocio se encuentre o resulte favorable para alguna de las partes. En esos casos, pues sí, sí por eso aquí el artículo en comento nos establece estos impedimentos para que el testimonio que se rinda, pues pueda ser, se pueda, sea imparcial, ¿verdad? Y tengamos la certeza de que ayude a resolver la controversia. En dado caso de que llegara a suscitarse alguno de estos o actualizarse alguno de estos impedimentos, pues ya no podría o ya no tendría valor el testimonio que se le diera, el testimonio rendido por el testigo. Eh, esto pues lo debe de tomar en cuenta el juez. Y pues el desahogo de la testimonial pues es en la audiencia de pruebas y alegatos y se hace a través de, pues el juez es el que con el pliego de preguntas, vamos a ver el artículo, ¿cuál estamos? 325. Con el interrogatorio que exhiben las partes o el oferente de la prueba, con ese se van a calificar las preguntas por el juez para establecer si se le pueden realizar o no. Y bueno, aquí dice, vamos a lo que dice el artículo 326, dice la prueba testimonial debe ofrecerse en la demanda, en la contestación, en la réplica o en la dúplica, así como en su caso, bueno, esto ya ya lo leímos. Aquí vamos a ver lo que dice el artículo 327, dice el interrogatorio se acompañará al momento de proponerse la prueba y en caso de no hacerla así, no se admitirá la misma. Entonces aquí es muy importante que nosotros cuando ofrezcamos la pericial tengamos que necesariamente exhibir el interrogatorio que se le va a formular al testigo. En dado caso de que no se lo hagamos de esa manera, pues la sanción aquí que nos da el artículo y la legislación procesal civil es que no se va a admitir la prueba. Y aquí en el artículo 328, pues nos establece eh, cómo se debe realizar nos establece que el juez tiene que analizar el interrogatorio y el 329 pues nos dice cómo deben hacerse el interrogatorio, o cómo deben estar formuladas las preguntas para que puedan admitirse por el juez o que el juez pueda determinar que sí se le pueden formular o realizar a los testigos. Dice artículo 329. Los interrogatorios deben preguntarse, eh, los interrogatorios de preguntas y repreguntas deben ser concebidos en términos claros, precisos, sin comprender en una sola hechos o circunstancias diversos y sin sugerir por sí mismos las respuestas. Bueno, a diferencia de, del,
de la confesional, que como ya vimos, son preguntas categóricas que no se responden afirmando o negando el hecho. Aquí, al contrario de la confesional, pues aquí nos dice que en las preguntas que vamos a realizar a los testigos no debe sugerirse la respuesta. Tienen que ser preguntas abiertas para que ellos puedan contestar según los hechos de los que tengan conocimiento. Deben estar formuladas en términos claros y precisos y no deben contener en una sola hechos o circunstancias diversos. Esos serían como pues los lineamientos que deben de cumplir las preguntas para que el juez las pueda calificar de legales y pueda determinar que sí se le pueden formular al testigo. Aquí, bueno, se me estaba pasando. Ya ven que estábamos viendo que como uno de los requisitos para ofrecer la testimonial es que se debe precisar el domicilio del testigo. Bueno, aquí vamos a hacer una diferencia de los testigos, porque hay testigos que las partes conocen y que estas mismas partes, ya sea actor o demandado, pueden presentar a estos testigos dentro del juicio. Ellos los llevan y los presentan para que pueda desahogarse la testimonial. Pero existe otro tipo de testigos a los cuales se les llama hostiles, porque son testigos de los cuales pues no conocen la parte que los ofrece como testigos y, y muchas de las veces o todas las veces pues se encuentra impedido para poderlos presentar o llevarlos él mismo. Entonces, en este caso, aquí vemos que el artículo 330 dice que las partes tendrán la obligación de presentar sus propios testigos para cuyo efecto se les entregarán las cédulas citatorias. Y luego dice, sin embargo, cuando realmente estuvieran imposibilitados para hacerlo, lo más estarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite al momento del ofrecimiento. Entonces, esto va encaminado a lo que les estaba comentando de los testigos hostiles. Cuando nosotros ofrezcamos la testimonial en relación para que comparezca determinada persona, un tercero ajeno al juicio, a que exponga diferentes hechos o que deponga sobre el conocimiento de diferentes hechos de los cuales él tuvo conocimiento, nosotros tenemos que precisar al momento en que ofrecemos esta testimonial si tenemos algún impedimento para presentarlo. Puede ser que pues no lo conozco, no sé, o sea, no se me imposibilita para poderlo presentar, o sea, no va a querer venir, ¿verdad? Alguno de esos supuestos, entonces nosotros lo tenemos que manifestar en el ofrecimiento y ya en dado caso de que sea así, pues el juez va a ser quien lo cite y va a través de la cédula citatoria que lleva el actuario. Por eso, pues se debe precisar el domicilio para que la autoridad pues tenga conocimiento de dónde vive, dónde se puede localizar y ahí hacerle la citación de que se ofreció una prueba testimonial eh, respecto de él como testigo y que debe comparecer al desahogo de la misma. Y luego aquí, pues, en algunas ocasiones las personas pues están renuentes a comparecer como testigos para exponer dentro del juicio, pero aquí pues el mismo artículo 330 pues le da herramientas al juez para hacer cumplir su determinación. Esto es la citación y que se le designó como testigo, que son los medios de apremio, y aquí establece que pues se le puede arrestar por 36 horas o multa por cierta cantidad, por 120 cuotas, que no comparezcan, pero esto es cuando su incomparecencia sea sin justificar.
en dado caso de que se llegue a presentar alguna situación o algún inconveniente por el cual el testigo no pueda presentarse dentro de al desahogo de la testimonial, pues en este caso, pues sí, ¿verdad? No se le estaría haciendo ningún apercibimiento o ejecutando en su contra algún medio de apremio, sino que su incomparecencia pues se encuentra justificada. Eh, y bueno, y aquí pues dice que pues no se puede quedar, aun y cuando el testigo no comparezca, pues no se puede quedar así como en un suspenso, ¿verdad? Dice, aquí dice, se tendrá por desierta la prueba si ejecutada cualquiera de los medios de apremio antes mencionados, no asiste el testigo a una segunda citación. En caso de que se le haya citado y no asistiera la primera vez y luego ya se, se le ejecutan en su contra los medios de apremio para que éste pueda comparecer y si ya no comparece a una segunda citación, pues la consecuencia es que se va a declarar desierta la prueba. Para no estar como suspendidos o en el stand-by de que no se pueda desahogar esa prueba porque una persona no quiere comparecer, pues aquí la legislación nos prevé las consecuencias para pues que se pueda seguir con el proceso y no se quede estancado ahí en el desahogo de esa prueba. Entonces, pues ya vimos estos tipos de testigos, los que sí, las partes sí los pueden presentar y los que no pueden presentar, que son hostiles, para lo cual pues la ley establece los lineamientos que hay que realizar para que estos puedan comparecer dentro del juicio para poder desahogar la testimonial. Y pues ya por último, en este tipo de pruebas, cuando se presenta el interrogatorio, l- la contraparte puede, por decir, si yo soy actor y ofrezco la testimonial y presento mi interrogatorio, en este caso la parte demandada, puede formular repreguntas, ¿verdad? De cada una de las preguntas que yo le haga a cada testigo. Esto a fin de que haya seguridad o poder esclarecer sobre el testimonio que rinda, o sea, si efectivamente tiene conocimiento de los hechos sobre los que está dando testimonio. Es la diferencia también en cuanto a la confesional, pues que en la confesional pues únicamente se le formulan las posiciones, pero aquí y son de parte de alguna de las partes. Sin embargo, aquí en la testimonial, pues la ley prevé que puede intervenir la contraparte formulando repreguntas a cada testigo sobre las preguntas que se le hayan formulado. En ese caso, pues esa es también otra de las diferencias de la confesional y la testimonial, que pueden formularse estas repreguntas al momento en que se está desahogando la testimonial. Y bueno, como ya habíamos visto también en la prueba confesional, aquí igualmente en la testimonial se establecen algunos lineamientos cuando hablamos de que la testimonial es a cargo de personas de edad avanzada, adultos mayores. Aquí vamos a ver lo que dice el artículo 334. Dice, a las personas de más de 70 años y a los enfermos podrá el juez, según las circunstancias, recibirles la declaración en sus casas o en el lugar en que se encuentren en presencia de otra parte si asistiere. Entonces, como ya vimos en la confesional, si recordarán, ahí se tomaban unas medidas especiales cuando se trataba de personas adultos mayores de más de 70 años y personas por alguna condición que les impidiera trasladarse al juzgado. Aquí también nos establece algo similar,
que dice que cuando son personas de más de 70 años o que se encuentren enfermos, el juez puede trasladarse al lugar donde se encuentre esta persona para que pueda recabar el testimonio y puede ser en presencia de las partes, ya sea actora y demandada. Entonces, pues básicamente a grandes rasgos, ¿verdad? Estas son, esto es lo relativo a la prueba testimonial en cuanto a su ofrecimiento y los diversos requisitos que deben de cumplirse para ofrecerla, cuándo se debe ofrecer, cuando se encuentra un testigo impedido para declarar, que se desahoga a través de que se formulan preguntas y a su vez la contraparte puede formular repreguntas de cada una de las preguntas y los lineamientos bueno, podríamos decir especiales que se deben de tomar en cuenta para el desahogo de la persona, de la testimonial, cuando hablamos de una persona que tenga más de 70 años o que se encuentre enfermo. Entonces, bueno, eso sería, hasta aquí, eso sería todo respecto de la prueba testimonial. Y eso también sería todo en los temas que vamos a ver en esta clase. Vimos la de la prueba pericial, la inspección y la testimonial. Bueno, pues de mi parte es todo en esta clase. Que tengan un excelente día y aquí nos vemos en la próxima clase. Este, que se va a hacer la clase número, si no mal recuerdo, esta es la clase 11 y la que sigue va a ser la clase número 12. Entonces, bueno, aquí nos vemos en la próxima clase. Me despido.